está disponible el tráiler del episodio 39 de Shref Ruya. ¿Descubrió Shref lo del bebé? Por un lado, el futuro onírico de Nisan. Por otro, la aceptación de Shref de una vida sin futuro. Y en medio, un bebé por nacer. Los hombres que crecen con sangre son destruidos por la sangre. Shref intenta apoderarse del negocio de Kenan y Kadir, pero ellos se niegan a cederlo. Y estalla un conflicto. Gurdal, cegado por la rabia tras su dolorosa pérdida, solo busca una cosa: al asesino de su hijo por nacer. Descubre que el asesino es el hermano de Muslum. En el centro del tráiler reside un fuerte contraste: el futuro onírico de Nisan y la oscura vida sin futuro de Shref. Estos dos mundos nunca se habían cruzado del todo, pero por primera vez, chocan de forma tan violenta. Las esperanzas de Nisan. Si bien la paz, la familia, el amor y un nuevo comienzo son los temas del tráiler, la realidad de Shref está entrelazada con sangre, poder, venganza y pérdida. Aquí es donde entra en juego el elemento más crucial del tráiler: el bebé por nacer. Este bebé no es solo el resultado del amor entre los dos personajes, también es un símbolo que determinará el destino de la historia. Porque este niño es lo único que contradice todo el oscuro orden que Shref ha construido hasta ahora. En el mundo de Shref, no hay inocencia, ni futuro, ni esperanza. Pero este bebé tiene el potencial de romper todas estas reglas. Por lo tanto, aunque la presencia del bebé no se menciona directamente en el tráiler, se siente como un punto de inflexión en cada escena. El estado mental de Shref en el tráiler es una capa que necesita ser analizada en sí misma. Lo vemos tan aceptado por primera vez. Esta aceptación no es paz. Al contrario, es un profundo agotamiento y una marcha hacia un final inevitable. La metáfora del callejón sin salida es muy importante aquí. Shref ahora sabe que no hay vuelta atrás en las decisiones que ha tomado. Por lo tanto, sus pasos no son controlados, sino más bien peligrosos. Porque un hombre que cree no tener nada que perder es la mayor amenaza. En este punto, la pregunta ¿se enteró Shref del bebé?, se vuelve central en el tráiler. El tráiler no nos da una respuesta clara, pero ofrece pistas muy contundentes. El comportamiento, las palabras y el estado de ánimo general de Shref sugieren que presiente que algo ha cambiado. Todavía no es información concreta, es más bien una percepción instintiva. Y esto es crucial para la estructura dramática de la serie. Porque el hecho de que Shref se entere del bebé no será una simple transmisión de información, sino un momento explosivo. Por eso el tráiler oculta este momento y probablemente lo reserva para la escena más crítica del episodio. La acción de Shref contra Kenan y Kadir lleva la acción a su punto álgido. Esto no es solo un asunto de negocios. Esta es la expresión externa de años de tensión, rivalidad y ego acumulados. Shref ya no está a la defensiva, ahora está directamente a la ofensiva. Esto demuestra hasta dónde ha llegado psicológicamente. Sin embargo, la negativa de Kenan y Kadir a ceder deja claro que este conflicto no será unilateral. En este punto, el equilibrio de poder se ha roto por completo. La pregunta ya no será quién es más fuerte, sino quién es más despiadado. El resultado más importante de este conflicto será inevitablemente la pérdida. Porque en historias como esta, las luchas de poder nunca terminan limpiamente. Alguien paga el precio. Y el tono del tráiler nos hace sentir que este precio será alto. Esta pérdida puede no ser solo una muerte física. Podría ser el fin de una relación, una transformación completa de un personaje o una decisión irreversible. Una de las frases más impactantes del tráiler: los hombres que crecen con sangre son destruidos por la sangre, resume a la perfección el destino de la serie. Esta afirmación no es solo una amenaza o una observación, es también una profecía. La base del orden que Shref ha construido hasta ahora es la violencia y el poder. Y la idea de que este orden sea destruido de la misma manera profundiza la tragedia del personaje. Porque Shref es, en realidad, un personaje que prepara su propio final con sus propias manos. En este punto, la entrada de Gurdal en la historia destaca como un elemento que altera por completo el equilibrio. Nos encontramos ante un personaje que ha perdido totalmente el control tras la pérdida sufrida. Gurdal ya no actúa con lógica, sino solo movido por la venganza. Esto lo convierte en el personaje más impredecible y peligroso de la serie. Porque, a diferencia de los enemigos que planifican sus acciones, es imposible predecir qué hará un personaje impulsado por la rabia. El descubrimiento de Gurdal de que el asesino de su hijo nonato es el hermano de Muslum desencadena una reacción en cadena en la historia. Esta información no es solo una cuestión de venganza individual, es también un acontecimiento que alterará el equilibrio entre los distintos personajes. La intención de Gurdal de atacar a Muslum también pondrá en peligro la relación de este con Shref. Esto significa que la historia de Gurdal estará directamente vinculada al conflicto principal y tendrá consecuencias mucho mayores. Nisan,
Sin embargo, se encuentra en la posición más trágica en medio de este caos, porque aún conserva la esperanza, aún sueña con un futuro. Pero el mundo en el que vive no le permitirá que ese sueño se haga realidad. El drama de Nissan se intensifica aquí, quiere escapar del mundo del hombre que ama, pero está atada a él por el vínculo más fuerte, un hijo. Esto hace que su personaje sea aún más frágil, pero también más fuerte. La predicción más acertada para el final del episodio es la siguiente. Shref sufrirá una crisis emocional al enterarse de la existencia del bebé, o se enfrentará a un suceso que lo amenaza directamente. Esto lo transformará en un personaje completamente descontrolado e imprudente. Y esta transformación marcará el comienzo de un camino mucho más oscuro para los siguientes episodios de la serie.